Primera lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas 1, 13-24. Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con que saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea, solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas, el apóstol narra su propia conversión y cómo su vida cambió radicalmente por la gracia de Dios. Pablo era conocido por ser un fervoroso defensor de las tradiciones judías y por su violenta persecución de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, él mismo reconoce que Dios tenía otros planes para su vida desde el principio, mucho antes de que él lo supiera. El testimonio de Pablo nos recuerda que la obra de Dios en nuestras vidas no depende de nuestros méritos o acciones pasadas, sino de su infinita gracia. A pesar de su pasado como perseguidor de los cristianos, Dios lo eligió para una misión completamente nueva: anunciar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no formaban parte del pueblo judío. Uno de los puntos más destacables de esta reflexión es que Pablo no consulta con los hombres después de su llamado. Esto pone en relieve que su misión y su mensaje no provienen de la autoridad humana, sino directamente de Dios. Él no buscó la aprobación de los apóstoles de inmediato, sino que fue a Arabia y regresó a Damasco antes de reunirse con Pedro y Santiago. Esto subraya la singularidad de su encuentro con Cristo y la autonomía de su misión apostólica, la cual fue confirmada posteriormente por la comunidad cristiana. La conversión de Pablo es un testimonio poderoso del poder transformador de Dios. Aquel que antes destruía ahora edifica, y aquel que perseguía ahora predica la fe. Este cambio radical no solo provocó asombro en las comunidades cristianas de Judea, sino que les llevó a glorificar a Dios. La historia de Pablo nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Incluso nuestras debilidades y pecados pueden ser transformados en una fuente de bien para los demás, si permitimos que la gracia actúe en nosotros. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado. ¿Cómo hemos respondido a la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Permitimos que Dios nos transforme y guíe, sin buscar siempre la aprobación o el reconocimiento de los demás? Como Pablo, estamos llamados a descubrir y anunciar la presencia de Cristo en nuestras vidas y glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10, 38-42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta una escena íntima en la casa de Marta y María, dos hermanas que reaccionan de maneras diferentes ante la presencia de Jesús. Mientras Marta está ocupada y ansiosa por atender todos los detalles del servicio, María se sienta a los pies del Señor, escuchando su palabra con calma y atención. La reacción de Marta refleja una tendencia humana común: estar preocupados por las múltiples responsabilidades y ocupaciones cotidianas. A veces,
Estamos tan inmersos en el hacer, en cumplir con las demandas externas, que olvidamos lo más esencial, la conexión espiritual y el descanso en la presencia de Dios. Jesús no critica el trabajo de Marta, sino que la invita a replantearse sus prioridades. Él le recuerda que lo más importante, aquello que nunca será quitado, es escuchar y estar en comunión con Él. María, al sentarse a sus pies, simboliza la elección de lo esencial sobre lo urgente, lo eterno sobre lo temporal. La reflexión que surge de este pasaje es la importancia de balancear nuestras vidas. Debemos atender las responsabilidades diarias, pero sin perder de vista lo fundamental, nuestra relación con Dios. Es un llamado a detenernos en medio del ajetreo y permitirnos momentos de quietud para escuchar la voz del Señor. A veces, lo que más necesitamos no es hacer más, sino estar más presentes y receptivos ante lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué parte estamos eligiendo en nuestra vida diaria, la de Marta o la de María? Feliz día.